el último tema de la materia, que es el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Comprende varios órganos, tejidos y células especializadas, las cuales tienen entre sus funciones la producción de sustancias que ejercen cambios en el metabolismo, y la función de otros tejidos y células. Los múltiples sistemas hormonales del cuerpo intervienen en la regulación de casi todas las funciones del mismo, incluidos el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el equilibrio hidroelectrolítico, la reproducción y el comportamiento. No es al azar de que cuando vemos en una persona cambios importantes a nivel hormonal, hay cambios a nivel de la conducta. Si tenemos una persona en donde tiene un desorden y hay un aumento, un descontrol, una variación, pues incluso la misma persona hasta te dice: es que siento que no soy yo, puedo tener un ataque de agresividad y no entiendo por qué, o algo simple de tono un comportamiento y no comprendo la razón del por qué. Pero es que simplemente somos seres hormonales. Cuando hay un descontrol, todo esto confluye de alguna forma negativa en todo nuestro sistema. Comenzamos a sentirnos mal, cambios de humor, cambios a nivel de la temperatura, comportamientos que normalmente no tendríamos. Un ejemplo que yo siempre veo es, por lo menos en las damas, cuando quedan embarazadas. Entonces, por lo menos ahorita ustedes agarran y pueden decir, si hablamos a nivel de la lactancia materna, dirían: yo no sería capaz de amamantar a mi hijo así en un parque, ni tener las drogas afuera para amamantar. Eso es terrible. Pero hay un punto en donde cuando están estas hormonas, la oxitocina, la prolactina, están tan elevadas que a mamá se le olvida. El pudor se les olvida y están... no, y la tengo escapada, no me den cuenta. O sea, porque su prioridad y su comportamiento va a una cosa que es natural. Aquel que juzgue a una mujer que esté amamantando en una plaza, un parque, un metro, etcétera, tiene problemas él, no la mamá. Mamá está, o sea, si tú ves eso en un acto sexual, siempre revísense, porque eso es un acto de alimentación, algo fisiológico, y un acto además que de amor y conexión entre mamá y bebé. Y hay casos. Hace un tiempo salió una noticia en Argentina de que entonces un problema por una mamá estaba matando en la plaza. Por ejemplo, tú comes ahí sentado en un parque, el bebé está comiendo, ¿no? Pero para que vean cómo cambia entonces la forma de pensar y la forma de comportarse de una persona por unos niveles elevados de hormonas. ¿Cuántas de ustedes pusieron cara así como que a mí no se me ocurre sacarme la y ya vamos a matar en la calle? Después no, pero no escuchar el cuento, ¿no? A menos que vayan a la consulta de la clase materna. Ok. En el sistema endocrino, vemos entonces que nuestros mensajeros van a ser ¿quiénes? Van a ser hormonas, ¿verdad? Ya hemos conocido que tenemos mensajeros químicos como los neurotransmisores y tenemos entonces también las citoquinas, aquellas sustancias que se producen en el sistema inmunológico. Tenemos entonces hormonas que son endocrinas, hormonas neuroendocrinas, hormonas paracrinas y autocrinas. Cada una de estas tiene que ver con la separación o con la lejanía en cuanto a su acción en un órgano o célula diana. Hormonas endocrinas son aquellas que son hormonas que son secretadas hacia la sangre y van a tener un efecto en una célula o en un tejido, en un órgano que es lejano a él.
Hormonas neuroendocrinas, su mismo nombre lo dice, son hormonas que son producidas desde el sistema nervioso y que son secretadas a la sangre para cumplir un efecto. Ejemplo de ellas, de unas hormonas neuroendocrinas, la adrenalina. La adrenalina es producida por los nervios simpáticos, ¿correcto? Tiene ellos estos nervios, o algunas ramificaciones de estos nervios, van entonces a tener terminaciones a nivel de la médula suprarrenal y está ricamente irrigada de sangre, bastantes vasos sanguíneos, en donde entonces estas terminaciones nerviosas, sus productos desembocan a la sangre y estos neurotransmisores se convierten en hormonas neuroendocrinas. Hormonas paracrinas, aquellas que entonces tienen su acción en una célula o un tejido cercanas, u hormonas autocrinas que son producidas por una glándula y que esas mismas hormonas controlan algún efecto metabólico o de alguna función a la misma glándula. ¿Se comprende? Tenemos diferentes tipos de hormonas y vienen dadas por la estructura que tienen ellas. Tenemos entonces hormonas que son proteínicas o polipéptidos, son secretadas por la adenohipófisis. La mayoría de las hormonas son proteicas o peptídicas, son secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas, la insulina, como la insulina y el glucagón, las glándulas paratiroideas, hormonas paratiroideas. Tenemos hormonas en que su estructura se basa en el colesterol y son las hormonas esteroideas. Son secretadas entonces por la corteza de la glándula suprarrenal, como el cortisol y la aldosterona, y también por las gónadas, los ovarios, estrógeno, progesterona, los testículos, testosterona, y la placenta, que también tiene la capacidad de producir estrógeno y progesterona. Y tenemos también un tercer tipo de hormonas, que son aquellos que son derivados del aminoácido tirosina. ¿Cuáles son ellas? Las hormonas tiroideas, la tirosina y la triotiroxina, y la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, que son catecolaminas. De esa forma también se les conoce catecolaminas. A nivel farmacéutico se les conoce como epinefrina y norepinefrina. Bueno, eso para que tengan conocimiento, parece que uno dice, bueno, tienen distintos nombres, ¿cuál es el problema? Es importante. No sé si una vez tengo una historia de un paciente y un doctor pidiendo epinefrina, pidiendo adrenalina para el paciente porque entró en un paro, y entonces el tipo desesperado agarrando y diciéndole a las enfermeras, necesito adrenalina, y las enfermeras buscando, o sea, voltearon la clínica y no encontraron adrenalina. Y entonces agarra y dice, doctor, no hay, lo que hay es epinefrina. De verdad provocaba darle un solo cachito, sinceramente. Porque, o sea, como no vas a conocer que la adrenalina es epinefrina, la noradrenalina es norepinefrina. Eso le costó la vida más. Estas hormonas, dependiendo entonces del tipo de hormona, de su estructura, el transporte va a ser característico en ellas. Es diferente, no todas se van a transportar igual. Obviamente aquellas que las hormonas hidrosolubles, los péptidos y las catecolaminas se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores, donde difunden desde los capilares para pasar al líquido intersticial y en última instancia a las células efectoras. Es decir, no necesitan un transportador per se, ellas mismas por su solubilidad a nivel del agua, que son proteínas o derivados de proteínas o de aminoácidos, tienen la capacidad de circular libremente.
Las hormonas esteroideas son insolubles en agua, ¿correcto? No pueden entonces ser transportadas libremente. Necesitan un transportador, una proteína que las pueda entonces transportar, al igual que las tiroides. Y ellas circulan en sangre entonces unidas a esta proteína plasmática. Aquí cabe preguntarse entonces, ¿qué tan importante es una nutrición adecuada a nivel proteico para que entonces podamos tener estas proteínas viscerales, plasmáticas, para el transporte de las hormonas y que pudiera tener una desnutrición y que se pudiera entonces alterar el transporte y la acción de estas hormonas? No hay el autobús que la trae. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Así como su transporte, cada una de estas hormonas va a actuar en un sitio específico en la célula. Por sus características, ellas van a tener entonces receptores en la membrana, receptores en el citosol o receptores incluso dentro del núcleo. Vemos entonces que aquellas hormonas que tienen superficies de membrana, que tienen receptores en la superficie de membrana, van a ser aquellas de origen proteico, y las catecolaminas. Ellas llegan a la célula en la membrana para encontrar su receptor para unirse y desencadenar toda una cascada de eso. Las hormonas esteroideas van a tener sus receptores dentro del citoplasma. ¿Y eso por qué? Porque como ellas son liposolubles, ellas pueden traspasar libremente la membrana del citosol y la membrana plasmática, perdón, y llegar al citosol y unirse entonces a su receptor para desencadenar entonces toda una cascada de señalización y que esto promueva a cambios a nivel metabólico, a la activación de marcadores a nivel genético, ¿cómo se llama? Sí, proteínas que son activadores para la transcripción de genes. Ahorita no recuerdo el nombre. Promotores. Tenemos otro nombre. Y tenemos entonces el núcleo celular que en donde van a encontrarse receptores para las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se encargan básicamente, o en un término general, de controlar todo lo que es el metabolismo. ¿Y cómo controlo el metabolismo? O sea, ¿qué tiene que ver o cómo yo estimulo o inhibo el metabolismo? Haciendo que las células me produzcan mayor cantidad de sustancias o secretoras o proteínas que van a ser utilizadas en el metabolismo, como enzimas, también receptores, o inhibir la producción de ellos. Entonces, ellas tienen una acción más directa hacia el núcleo para que entonces se den estos cambios a nivel de la célula. Les traigo entonces aquí esta imagen que recuerda la leptina. La leptina es ¿qué? ¿Cuál es su función? Es regular el apetito. ¿Promueve el apetito o inhibe el apetito? Anorexia. ¿De acuerdo? ¿Y es producida por quién? En mayor cantidad. ¿O quién tiene la batuta en mayor medida para su producción? La leptina tiene sus receptores a nivel de la membrana celular, y vemos que, no sé si recuerdan en las primeras clases esa estructura, ¿qué tipo de receptor será el receptor de la leptina? Es igual a la de la insulina. Es un receptor. Es un receptor tipo tirosina. Y vemos entonces que en la imagen de la derecha tenemos entonces una hormona
del citoplasma, y las tiroideas ven que ese triangulito también puede viajar hacia dentro del núcleo y tiene su receptor en el núcleo para entonces estimular la expresión de un gen, ¿verdad?, para la transcripción de ese gen, para la síntesis de una proteína o para inhibir la producción de una proteína. Okay. ¿Preguntas, dudas? Esta producción de hormonas tiene una forma de regulación que podemos entonces encontrar un control de la como control de la secreción, una regulación hormona-receptor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les ocurre? Que las hormonas van entonces a generar un cambio a nivel del receptor, promoviendo la expresión de receptores, ¿verdad?, para que entonces capten más a otra hormona y haga su efecto, o inhibiendo la expresión del receptor, o causando una endocitosis del receptor, una desensibilización del receptor, de ya o endocitosis o fosforilación de ese receptor, por lo menos como en los receptores tipo tirosina quinasa, o que exista una fosforilación, una inhibición de la cascada de reacciones, ya cascada abajo después del receptor, para inhibir entonces la acción de alguna hormona. De esa forma, entonces, yo agarro y controlo, la hormona controla a nivel de los receptores. Puedo tener por una retroalimentación que puede ser positiva y negativa, y es una de las cosas que más vamos a ver, esa regulación de la secreción por retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que una regulación o retroalimentación positiva, en las primeras clases lo habíamos visto, no sé si lo guardan un poco. Si yo agarro y entonces agarro y empujo a Ana B, ella agarra y entonces empuja a María. Y entonces María agarra y me empuja a mí. Y esa estimulación hacia mi persona, que entonces va a causar que yo siga empujando. Es una retroalimentación positiva porque un estímulo genera otro estímulo y este a su vez entonces va a generar en el primer efector que aumente el estímulo. Entonces, una hormona, ¿verdad?, se secreta para estimular la secreción de otra hormona y esa segunda hormona tiene la capacidad de estimular positivamente la producción de la primera hormona, para que entonces se siga produciendo y hay un círculo vicioso de producción positiva. ¿Se comprende? ¿Qué es la retroalimentación negativa? Todo lo contrario. Una hormona se produce, ¿verdad?, en una glándula, estimula la producción en una glándula 2 y esa hormona 2 tiene la capacidad entonces de inhibir a la glándula 1 para que no siga secretando la hormona 1. Un ejemplo, la hormona a nivel de la hipófisis se secreta lo que es la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. La TSH viaja por vía sanguínea hacia la tiroides y promueve la síntesis y secreción de la T3 y la T4, son hormonas tiroideas. Esas hormonas tiroideas viajan a nivel de la sangre y inhiben, ¿verdad?, la producción de la TSH. Porque si ya me estás produciendo, yo estoy haciendo una acción, entonces yo te doy parado de que mira, ya no necesito que sigas produciendo más. A la hipófisis, no produzcas más TSH para que no me siga estimulando. ¿Me explico? Esa sería la retroalimentación negativa.
tenemos una regulación hormonal de la secreción. Es un poco lo que nos habla de que una hormona estimula la secreción de otra hormona, la síntesis y secreción de otra hormona. Y tenemos la regulación por iones y metabolitos, muy fácil. ¿Qué pasa en el organismo cuando hay una disminución de sodio? Es captado por quién? Es captado a nivel renal por la mácula densa, ¿verdad? El aparato ileocelular, y hay toda una cascada de reacciones para entonces generar la angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué es? Una hormona, ¿correcto? Si yo tengo elevadas concentraciones de potasio, ¿qué ocurre en el organismo? ¿Quién se va a secretar? No era para el va a estimular a la secreción de aldosterona para que ella entonces estimule a las células principales a nivel renal a la 1-sodio potasio TPasa para que excreten mayor cantidad de potasio. ¿Sí o no? Hablando del aparato hormona, ¿qué pasa si hay un aumento, hay una disminución del calcio o hay un aumento de la concentración de fósforo? Se va a estimular la acción del aparato hormona. ¿Se comprende? Entonces vemos cómo la secreción hormonal está afectada por las concentraciones de iones y también las concentraciones de metabolitos. Si yo agarro y me como unas donas con Nutella y citrón de chocolate y helado, ¿qué es lo que más estoy consumiendo? Carbohidratos simples. Eso se absorbe rápidamente, aumenta entonces los niveles de carbohidratos de glucosa en sangre, y ¿quién se va a producir? Va entonces a estimularse los islotes de lágrima, las células beta, para que produzcan insulina. Entonces estamos viendo cómo un metabolito está regulando la secreción y la síntesis de una hormona que en este caso es la insulina. Cuando hay baja insulina, hay baja glucosa, ¿qué ocurre? ¿Quién se va a secretar? El glucagón. Y hay una regulación neuronal, ¿verdad? También de la secreción de hormonas, que podemos entonces ver cómo estimulaciones a nivel del sistema nervioso pueden estimular a nivel de la hipófisis o a nivel de la médula suprarrenal para la producción o la secreción de hormonas. Ejemplo, si yo tengo, por lo menos, hay estímulos a nivel, volviendo a colocar el ejemplo de la lactancia materna, hay receptores de presión a nivel de la mama, a nivel de la areola, a nivel del tejido por detrás de la areola, en donde al haber una presión por la succión del bebé, estimula a nivel nervioso a la neurohipófisis para que entonces se secrete oxitocina. Y la oxitocina cumple la función de entonces contraer la musculatura lisa que envuelve los sacos de leche materna para la expulsión. Pero a su vez ese estímulo de presión a nivel de la mama estimula la producción de prolactina para que se sintetice entonces esta leche. Incluso la oxitocina también tiene muchos receptores a nivel de útero, en donde promueve entonces las contracciones uterinas que favorecen entonces a la expulsión del bebé. Por eso muchas veces la síntesis de la leche. Por eso muchas veces ya en el último trimestre del embarazo se le dice a mamá, cuando en ningún momento te vayas a estimular las mamas, de que sí, porque es que tengo un pezón invertido, que tengo que estimular para la salida del pezón, etc. No, además de que esos son mitos, perfectamente puedes aumentar así,
no te debes hacer estimulaciones a nivel de la mama, porque eso va a generar un reflejo para la producción de oxitocina y aumenta entonces las contracciones uterinas que puede generar un aborto. Yo sé que le digo a mamá, cuando te vayas a bañar, deja que te caiga el agua y no te estés que si restregando, no te toques nada. Que el jabón y el agua caen. Sobre todo ya el último mes que ese bebé está así a punto de salir, entonces. Profe, ¿y hay alguna conexión neuronal entre el bebé y la mamá? Por lo menos cuando el bebé tiene hambre, la mamá siente eso en los senos. O sea, es como bueno, yo que lacté me pasaba, pues mi hija cada vez que iba a pero ahí no es neuronal, es una conexión hormonal. Okay. El escuchar, el cuerpo de la mujer es muy sabio y se programa por horas de que, mira, ya se va a despertar el bebé porque ya va a tener hambre y hay una producción constante por la prolactina de leche para que entonces ella se vaya produciendo. Y coinciden los tiempos de que cuando ya la mamá está llena, el bebé ya se va a despertar. O si no, ya está, o si está despierto, ya pronto le va a dar hambre porque ya me está goteando y todo. Los llantos del bebé pueden entonces tener un efecto a nivel neurológico de mamá, en donde aumenta la producción de prolactina para la producción de leche. ¿Preguntas, dudas? Tenemos lo que es el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces ya vamos hablando acerca específicamente de claro. ¿Qué nos habla el eje hipotálamo-hipófisis? Que hay una conexión directa a nivel nervioso y a nivel circulatorio entre el hipotálamo y la hipófisis. Si vemos a nivel histológico la generación de la hipófisis, vemos que hay una parte de la hipófisis, que es la de la hipófisis, que viene de una imaginación a nivel de la pituitaria, ¿verdad? En donde después se une con una proyección a nivel del sistema nervioso que forma entonces la neurohipófisis. Y viene y está conectada por los nervios supraóptico y paraventricular, el hipotálamo con la hipófisis. ¿Cuáles son las hormonas que vamos a encontrar a nivel que se produce en hipotálamo, pero que se secretan a nivel de la hipófisis, en la neurohipófisis? Va a ser entonces la oxitocina y la ADH. Son hormonas que se necesita una rápida acción, ya sabemos las razones del porqué, y se produce a nivel del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, que tienen axones largos que se proyectan hacia la neurohipófisis para que entonces al haber una estimulación viajen estos neurotransmisores por estos nervios y desemboquen en la neurohipófisis para que llegue a la circulación. Y tenemos entonces a la adenohipófisis, en donde vamos a encontrar hormonas que son estimuladas por el hipotálamo, hormonas liberadoras que se producen en el hipotálamo, para que en la hipófisis se produzcan hormonas estimulantes que van a viajar a una glándula o una célula específica para ejercer su acción. Tenemos entonces las hormonas hipotalámicas. Todas las hormonas hipotalámicas van a ser hormonas liberadoras. Entonces tenemos hormona liberadora de tirotropina, que sus siglas son TRH, hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o somatostatina, que inhibe la liberación de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de las gonadotropinas, liberación de las hormonas luteinizantes y folículoestimulantes,
estimulante, y hormonas inhibidoras de la prolactina, que esta última, ella se produce sobre todo en situaciones de estrés. En la mamá, una situación de estrés causa entonces la producción de esta hormona e inhibe la producción de prolactina, lo que disminuye entonces la producción de leche materna. Siempre se le dice a mamá, oye mamá, agarra, y hay unos masajes que uno recomienda para que entonces ella se relaje, además otros masajes para que ayude a que fluya la leche materna, y además se le dice, mira, trata de amamantar en un espacio que sea cómodo para ti, en una posición que sea cómoda, puedes agarrar y bajar la luz, colocar alguna música relajante que te guste y que ese ambiente te ayude en la producción de leche y la mamación. Porque una mamá que está estresada porque tengo que pagar las cuentas, porque en el colegio de los otros niños, que es el trabajo, X, entonces la colaboración en la casa, que no me colabora, tengo que limpiar, tengo que hacer todo, entonces eso estresa a mamá y disminuye la leche. Y es una de las causas entonces por la que fracasa la lactancia. Tenemos entonces las hormonas hipofisiales. Tenemos en la de la hipófisis, tenemos entonces la hormona estimulante de la tiroides, la tirotropina. Tenemos la hormona del crecimiento, tenemos la prolactina, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la corticotropina, hormona estimulante de la corticotropina. Y tenemos entonces, como les decía al principio, a nivel de la neurohipófisis, tenemos entonces a lo que es la oxitocina y la ADH. Tienen la imagen de la izquierda, entonces en donde va a actuar cada una de estas hormonas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. ¿Qué tienen que investigar? Cada una de esas hormonas. ¿Qué tipo de hormona es? ¿Cómo se transporta? ¿Dónde están sus receptores? ¿Cuál es su sitio de acción? De todas las que